El fracaso tiene un sabor amargo que ninguna disculpa puede lavar. Tsubaki lo sabía. Y aún así las palabras «lo siento» fueron lo único que encontró en su garganta mientras el golpe resonaba en sus huesos. Las lágrimas no piden permiso. Caen cuando el alma ya no puede sostener más peso. Y mientras las acusaciones llovían sobre él, Tsubaki solo podía preguntarse si algún día sería suficiente para alguien. Chouko cargaba con una culpa que no le pertenecía, pero la abrazaba igual, porque así son las almas nobles. Por mi culpa, repetía en silencio, mientras el hospital se alzaba detrás de ella como un recordatorio de todo lo que podría haber salido peor. Kurumi tomó su mano, y el mundo se detuvo un instante. Hoy he sido muy feliz, dijo, y esas 5 palabras pesaron más que todas las disculpas del mundo. Pero en algún rincón de esa escena, 2 siluetas excluidas contemplaban la alegría ajena con una mezcla extraña de envidia e incomprensión. Hay amistades que nacen en el idioma equivocado. El del lo siento cuando lo que se necesita es un gracias. Chouko lo entendía con una claridad que desarmaba. Y cuando finalmente se abrazaron, el corazón de Kurumi encontró un lugar donde respirar. La risa compartida es una de las pocas cosas en este mundo que no puede fingirse. Chouko y Kurumi reían, y esa risa era real, era suya. Mientras tanto, en la distancia, otros movían sus piezas, porque no todo en esta historia era calor. Caminaban en silencio, y ese silencio hablaba. Uju miraba a Chouko con algo que no era indiferencia, aunque quisiera parecerlo. Te voy a enviar a casa, dijo, pero sus ojos decían que todavía no estaba listo para dejarla ir. Chouko sonrió con esa luz que desarma hasta el más frío. Esto no es tu culpa, insistió ella. Y Uju, que había aprendido a vivir entre sombras, no supo qué hacer con tanta verdad tan cerca de su rostro. Lo siento inesperado. Sin razón aparente, o eso creyó ella. Uju inclinó la cabeza, y en ese gesto pequeño e improbable habitaba algo que él jamás se permitiría nombrar en voz alta. La había protegido a ella, pero había fallado en proteger lo que ella amaba. Esa distinción lo consumía por dentro con más ferocidad que cualquier golpe recibido. Sus habilidades eran inexistentes, y esa verdad ardía. Lo prometió, con esa intensidad feroz que solo surge cuando algo realmente importa. Volverse más fuerte, mucho más fuerte, hasta poder proteger a Chouko y todo lo que late dentro de ella. Era una promesa hecha en voz alta, al viento, al mundo entero. Un gracias susurrado, suave, casi frágil. Casi frágil. Y fue ese sonido, esa sílaba pequeña e irrepetible, la que hizo temblar algo en Uyao que llevaba años sin moverse. El otro quería grabarlo. Y quizás, en el fondo, él también. Chouko no perdonaría. Eso lo decidió con los dientes apretados y los ojos encendidos. Kurumi había sido herida en su lugar, y esa deuda no se salda con palabras bonitas. El culpable tendría que responder, sin importar el costo. Algo cayó del cielo sin avisar. Una marioneta extraña, perturbadora, y sin embargo, familiar de alguna manera que aún no comprendía. «No la toques». El grito salió antes de que el pensamiento llegara. La marioneta yacía ahí, rota o intacta, como un secreto que acaba de escaparse. Allá arriba estaba la biblioteca, y alguien que tal vez no debería estar ahí. La historia comenzaba a enrollarse sobre sí misma con esa tensión silenciosa que precede a las revelaciones. Un chico de secundaria, con los ojos demasiado serios para su edad. ¿Había sido reprendido por otros? Chouko lo intuía, y esa intuición le apretó el pecho. Con intuición le apretó el pecho. Sostuvo la marioneta como si en ella viviera algo invaluable. Terrorífico por fuera, cálido por dentro. Como él, dijo Chouko. Y esas palabras aterrizaron en el muchacho con una suavidad que no esperaba. ¿De verdad?
Su propia voz sonó pequeña, casi incrédula. La mamá de Tsubaki lo había hecho con sus manos, para que él nunca se sintiera solo. Y aunque ahora no podía verla, el señor Miau seguía ahí, como una promesa tejida en tela y amor que el tiempo no había podido deshacer. Chouko no había tenido mamá desde que sus recuerdos comenzaron, pero su padre llenó ese vacío con todo lo que tenía. Y sin embargo, algo en Tsubaki le recordaba lo que era añorar, y eso la hizo sentir más cercana a él de lo que hubiera imaginado. Tsubaki tenía solo a mamá, una sola persona en el mundo que lo trataba con gentileza. Y Chouko lo miraba con esa ternura capaz de atravesar muros, preguntándose en silencio si alguien tan solo podía aún así ser tan profundo. Los sollozos estallaron sin control. Quería ver a mamá, y ese deseo tan humano, tan desnudo, hizo que Chouko no dudara ni un instante. «Vamos a ser amigos», dijo. Y esas palabras fueron más poderosas que cualquier arma que este mundo pudiera forjar. Por primera vez en su vida, Chouko tenía una amiga de verdad, con tu Conmigo definició su interés, amanto por bola y conocenzado como acas. Y ahora, Tsubaki también. Los amigos son los que sonríen contigo en los momentos difíciles. Y ella lo repetiría cuantas veces hiciera falta hasta que él lo creyera. Una sonrisa genuina. Quizás la primera en mucho tiempo. «Gracias», dijo Tsubaki, y en esa palabra cabía todo lo que no sabía cómo decir. Afuera, los excluidos observaban. Adentro, algo nuevo había nacido, algo que aún no sabían que tendría un precio. En las sombras, alguien rastreaba el veneno. ¡Pum! La familia negra movía sus hilos con parsimonia calculada, y el nombre de Chouko flotaba en esa conversación como una sentencia. El peligro no descansaba mientras ella reía. No hablaría, aunque lo torturaran. No, pero ese hombre de sonrisa perturbadora no necesitaba torturas. Tenía algo peor. Una droga nueva creada por sus propias manos. Y la usaría sin remordimiento, con esa calma que solo tienen los verdaderamente peligrosos. La noche caía sobre el lugar mientras él preparaba la inyección con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y en otro rincón, alguien sostenía una libreta y susurraba un nombre. «Amigo». Dos mundos en la misma oscuridad, corriendo hacia un mismo punto de colisión. El viejo lo descubrió. El nombre de Chouko en los labios de Tsubaki fue suficiente para que todo cambiara. Lo arrancó de sus manos, lo interrogó con esa frialdad que no necesita gritar para helar la sangre. ¿Qué estabas ocultando? Una segunda oportunidad, pero con un precio piernes y ya se muere. Pero eso que allá o ningún precio. El blasón de la familia Manaka brillaba entre los dedos del viejo como una trampa brillante y perfecta. Y las palabras que vinieron después hicieron temblar a Tsubaki hasta los huesos. ¿No quieres ver a tu mamá? 3 palabras. Solo 3. Ve y mata. Y Tsubaki respondió con una sola. Entendido. Lo dijo en silencio, con los ojos vacíos y el pecho apretado alrededor de algo que acababa de romperse para siempre. El chico que acababa de hacer su primer amigo recibió su primera orden de asesinar a esa misma persona. 4 almas envueltas en secretos, en peligro y en algo que ninguno de ellos se atreve a nombrar todavía. El capítulo 5 comienza, y nada volverá a ser igual. El viento traía consigo algo más que silencio. Punto. Un mensaje llegó entre alas y garras, urgente, imposible de ignorar, como si el cielo mismo hubiera decidido intervenir. Chouko sonrió con la calma de quien sabe demasiado. «Por favor, cuídate», dijo la pequeña. Palabras inocentes, o quizás una advertencia disfrazada de ternura. Ponto misdeseada do. Tsubaki no era de los que pedían favores. Eso hacía que sus palabras pesaran el doble. No es algo que pueda decirte en la escuela. Y ese solo detalle lo cambiaba todo. El miedo no era para ella,
sino por él. Si Tsubaki se veía arrastrado a la oscuridad igual que Kurumi-chan, esa posibilidad le desgarraba el pecho. Y aún así tuvo el valor de preguntar: ¿puedes contarme todo en detalle? Uju aparecía tarareando como si el mundo fuera un escenario montado para su entretenimiento. Chouko lo observó alejarse y, por un instante frágil, se preguntó si estaría bien. Solo por un instante. La bomba explotó en forma de palabras. Ya sé quién es el culpable. Uju lo anunció con esa sonrisa que helaba la sangre, y luego añadió lo imperdonable: que serían rivales. La respuesta llegó afilada como un cuchillo. No me hables. Zen. La pregunta flotó en el aire como veneno. Debo hacerlo desaparecer. Y lo más perturbador no era la pregunta en sí, sino la frialdad con la que fue formulada. Si lo hacía ahora, nadie lo descubriría. El nombre de Chouko reverberó en los pasillos vacíos como una alarma. No estaba. El silencio donde debería estar su presencia era ensordecedor. Y de pronto, todos comprendieron que el tiempo se agotaba. La verdad estalló sin piedad. El tirador era de la familia negra. Chouko-san ya lo sabía. Y de todas formas había ido sola. Esa valentía insensata hizo que todos se desmoronaran por dentro. Extraño. Ella siempre estaba aquí a esta hora. Esa pequeña frase era todo lo que necesitaban para sentir el vacío expandiéndose. Algo había salido terriblemente mal. Chouko había sido su primera amiga. La primera persona que lo trató como algo más que una herramienta. Y ahora él sabía dónde estaba el tirador. ¿Cómo era posible que alguien que nunca lo había conocido supiera su nombre desde el principio? La pregunta no tenía respuesta fácil. ¿Por qué Tsubaki sabía su nombre desde aquella vez? Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y desconcierto. Y él en silencio la abrazó con fuerza. Como si eso pudiera responder todo. La hoja emergió sin aviso. Sin dramatismo. Con esa precisión glacial que solo tienen quienes han convertido el daño en un oficio. Todo. Me gustas, dijo. Pero... lo siento. 3 palabras. Apenas 3 palabras pronunciadas con la misma indiferencia con que se pregunta la hora. ¿Puedes morir? Y los ojos de Chouko se abrieron como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El combate estalló. Tsubaki se movió con una velocidad que desafiaba la comprensión, interponiendo su cuerpo entre el peligro y ella. Las flechas rasgaron el aire, el suelo, el instante, pero él seguía en pie. Uju giró despacio, con esa sonrisa que nunca prometía nada bueno. Conteo. Sostenía el arco con la naturalidad de quien sujeta un paraguas. Era él. Todo el tiempo. Había sido él. Aparecieron. Su y Akane se abalanzaron sobre la escena como un muro entre la princesa y la amenaza. No vamos a dejar que le pongas una mano encima. Y por primera vez en mucho tiempo, Chouko no estaba sola. Aguro Tsubaki era el tirador. Dicho en voz alta, la realidad se volvió implacable. Tsubaki no negó nada, solo guardó silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier confesión. La técnica de la invisibilidad, gritaron demasiado tarde. El golpe llegó sin anuncio. El golpe llegó sin anuncio. No creas que puedes huir de mí. Después de elegir a Chouko como blanco. Uju lo aplastó contra la pared con la fuerza de quien lleva mucho tiempo, conteniendo la rabia. Atado. Inmóvil. Pero con los ojos abiertos y la mente intacta. Tsubaki respiraba frente a ellos como un prisionero que acepta su condena, y sin embargo, algo en su mirada todavía no se había rendido. El aura del asesino era tan densa que hasta respirar se volvía una hazaña. Duele al respirar, admitieron los más experimentados. Y aún así, Uju avanzó sin titubear, con esa oscuridad que solo llevan quienes han cruzado ciertos umbrales. El interrogatorio fue despiadado. Tu objetivo era Chouko, ¿verdad? La pregunta no buscaba respuesta. Buscaba confesión. Y la pregunta final llegó como un hacha. ¿Cómo quieres morir?
Aun frente al aura aplastante de Yuzhou, Tsubaki no cedía emocionalmente. Eso lo hacía más peligroso o más admirable, según quien lo mirara. Las piernas de Chouko temblaban, pero había algo que necesitaba preguntar, sin importar el costo. «Eso es imposible», respondió Tsubaki con una frialdad que cortaba el aire. Uju retrocedió un paso, y Chouko aprovechó ese instante frágil. «Por favor, Uju». Él se alejó sin decir nada. Pero dijo, «Gracias». Chouko no gritó. No acusó. Simplemente preguntó, «¿Eras tú quien lastimó a mi amiga? ¿De verdad ibas tras mi vida?» Y luego, lo más devastador, cuando nos hicimos amigos, fue todo una mentira. Uju lo vio con ojos calculadores. El muñeco asesino estaba vacilando. Y en ese vacío pronunció lo impensable. Un golpe de estado. Dentro de la familia negra, alguien había ordenado todo esto. Tsubaki no quería hacerlo. Pero los shinobi no pueden rechazar las órdenes. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. El tío abuelo. Alguien que Tsubaki conocía. Alguien que daba las órdenes desde las sombras, mientras el verdadero jefe agonizaba en una cama. El hilo que unía todo comenzó a tensarse. Veneno. Veneno. Un veneno que no mata pero tampoco deja vivir bien. Un usurpador que opera en la oscuridad mientras el poder legítimo se consume. La conclusión era inevitable, así que tenemos que deshacernos de él. El peligro acababa de volverse real para todos. La pregunta resonó sin respuesta inmediata. ¿Están dispuestos a entrar en una guerra absoluta con la familia negra? Las reglas del mundo shinobi eran inflexibles, pero había algo más en juego que estrategia. Había vidas. Había familia. Y no de eso. Ni me son no asesente olmigaria. Y no de tener cooperación alienígena. Un golpe de estado. Así de sencillo y así de devastador lo llamó Uju, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Tsubaki escuchó la propuesta y por primera vez, algo en su interior se resquebrajó. Si actuaban, la madre de Tsubaki, mamá estaría en peligro. La madre estaba encerrada en la mansión del tío abuelo. Ren. La palabra era horrible, pero la realidad era peor. Si mamá desaparece, ¿voy a estar solo? Esa confesión arrancada con dolor fue la más humana que Tsubaki había pronunciado en toda su vida. La bofetada llegó antes que las palabras, pero las palabras duraron más. Si no te mueves, nada va a cambiar. Ten confianza en ti mismo. Chouko no lo consoló. Lo sacudió. Y a veces, eso es lo único que funciona. Sus ojos ardían con algo que superaba la indignación. ¿No es difícil? ¿No es doloroso? La pregunta flotó entre ellos como una herida abierta. Y luego, la más demoledora de todas, ¿has tomado alguna acción por el bien de tu madre? Durante todo el tiempo que podía recordar, su madre nunca había estado cerca. Cuando ser más había. Umonatin nada en ente había estado cerca. Esa verdad silenciosa lo había moldeado entero. Pero Uju calculó el ángulo perfecto. ¿Sería interferencia salvar a la esposa del jefe confinada? No. No. No lo sería. Uju no lo perdonaba. Eso lo dejó claro sin titubear. Pero también dejó algo más claro. Si era por orden de Chouko, actuaría. No era clemencia. Era algo más complicado, más incómodo y mucho más poderoso. Y entonces, recordó las palabras que Chouko le había dicho y que él había guardado sin saber para qué. Siempre que estés en problemas, yo te prestaré mi fuerza. Ahora entendía. Siempre había sido para este momento. Porque somos amigos, ¿verdad? Esa pregunta simple y luminosa iluminó todo el peso oscuro que habían cargado hasta ese instante. Tsubaki escuchó 2 veces el mismo lo siento. Y por primera vez, sus ojos dijeron algo que sus labios todavía no podían. Apretó los puños. Apretó la decisión. Yo también voy a salvar a mamá. Y Chouko cerró los ojos con una sonrisa tranquila.
como quien siempre supo que este momento iba a llegar. «Correcto», dijo. «Sí. Es hora de comenzar la revolución. Unidos por primera vez de verdad. Por lazos que ninguna orden shinobi podría destruir». El capítulo cierra con el eco de esa promesa ardiendo en el aire. Lo que viene ya no tiene vuelta atrás. El capítulo 6 de Shinobi Quartet abre sus puertas. Dos figuras nos reciben. Una joven de ojos color ámbar que sostiene un parasol rojo, con la sonrisa serena de alguien que guarda secretos. Y a su lado, un chico de mirada glacial que abraza una extraña marioneta de gato. La luna amarilla los ilumina desde atrás como una advertencia silenciosa. Esta noche, algo va a cambiar para siempre. La mansión del tío abuelo se alza imponente ante el grupo. Choco la observa sorprendida, pero antes de que puedan procesar lo que tienen enfrente, una figura conocida aparece ya esperándolos en la entrada. «Choco. Lamento la espera. La misión ha comenzado antes incluso de que ellos lo supieran». Los trajes ninja de Victoria brillan bajo la noche, pero la situación no es tan sencilla. El tío abuelo está resguardado por una guardia numerosa, y aunque la oscuridad les da ventaja para moverse sin ser detectados, según la información de Tsubaki, los pasillos de esa mansión están llenos de ojos que nunca duermen. Cada paso deberá ser calculado con precisión. Shirogan Senpai entra en acción de la manera más elegante posible. Sus flechas envenenadas con anestesia caen sobre los guardias uno a uno, dejándolos dormidos sin derramar una sola gota de sangre. «Ahora los guardias están dormidos», anuncia con la tranquilidad de alguien que ya lo ha hecho 1000 veces. La ruta está despejada. Pero hay algo que Shirogane no había revelado del todo. Su ojo derecho, ese que siempre genera incomodidad, no es un simple defecto físico. «Soy un miembro de la familia blanca, después de todo», dice con una sonrisa lánguida. «En realidad puedes ver con él, ¿verdad?». La pregunta flota en el aire. Y la respuesta confirma que este joven carga con más poder del que deja ver. El plan se pone en marcha. Sin guardias patrullando, la ventana de oportunidad es perfecta. Pero antes de avanzar, la narración da un salto al pasado para mostrarnos cómo llegaron hasta aquí. Todo comenzó con un mapa extendido sobre una mesa. El plano de la mansión del tío abuelo. El escenario de lo que estaba por venir. Uju explica la estrategia con la frialdad de un estratega veterano. 2 objetivos. 2 equipos. Tsubaki y Akane controlarán al tío abuelo desde adentro, mientras Uju y él mismo irán a rescatar a la madre de Tsubaki, retenida como rehén en el extremo opuesto de la propiedad. Si el tío abuelo intenta escapar o da una sola señal de alerta, todo se derrumba. No hay margen de error. Es entonces cuando Choco da un paso al frente. Porque fue su deseo el que arrastró a todos a esta misión. Y quedarse en un lugar seguro mientras los demás arriesgan su vida simplemente no es algo que ella pueda aceptar. «Yo voy a ir con Tsubaki», declara. Su expresión no admite discusión, aunque la misión sea peligrosa al extremo. Las tensiones estallan. Y Choco exige participar. Tsubaki jura seguirla si ella va, y Uju intenta imponer orden señalando responsabilidades. En medio del caos, Shirogan sonríe y da un toque de luz. «Tú eres responsable de salvar a la madre de Tsubaki, ¿verdad?». La dinámica del grupo queda expuesta. Nadie quiere quedarse atrás, y todos pelean por proteger a alguien. Uju hace una promesa que pesa más que cualquier orden. En cuanto rescate a la madre de Tsubaki, volverá de inmediato a buscar a Choco. Y la pequeña ninja, abrazando su muñeco gato con fiereza, jura que no permitirá que nadie toque a su Choco One. El vínculo entre ellos no es solo de misión. Es algo más profundo. Algo que los hace moverse juntos incluso cuando el peligro los separa. El plan de Ugyao resulta ser brillante en su sencillez. Si los ninjas usarían la azotea o el subsuelo, ellos entrarán lentamente, ocultos, infiltrándose como sombras entre las sombras. Tsubaki, por su parte,
siente algo que rara vez admite: alivio. Un alivio genuino de que su hermana mayor haya podido venir. En silencio, ese sentimiento dice más que 1000 palabras. La mansión enemiga los envuelve como una boca que se cierra. Da un poco de miedo, susurra Choco. Y tiene razón para estarlo. Si están en contra del tío abuelo, las consecuencias son impredecibles. Pero antes de que puedan avanzar, una advertencia corta el aire. Alguien viene. El peligro no es abstracto. Es real. Está cerca, y se acerca cada vez más. La situación se complica. No. Hay gente adentro, y entrar directamente sería un error. Pero entonces, Tsubaki lo reconoce. El hombre que descansa dentro, ¿podría ser él? La duda se transforma en certeza en un instante. ¿Tsubaki? Ese reconocimiento cambia el tablero. Lo que parecía un obstáculo quizás sea una llave. El enfrentamiento explota sin aviso. Tsubaki actúa con una velocidad que deja a todos sin aliento, pero Choco lo detiene a gritos. ¡No puedes matarlo! El hombre reacciona con instinto de supervivencia. Saca su arma, pero algo gira en el aire con una velocidad imposible de seguir. Un golpe seco. El impacto resuena en las paredes y el polvo llena el espacio. Conto Diana y Adantendi espacio. Nadie ha muerto, pero el mensaje fue recibido. Choco explica lo que Tsubaki necesitaba escuchar. Aunque ese hombre sea un subordinado del tío abuelo, también es miembro de la familia negra. Matarlo sería cerrar una puerta que quizás nunca vuelva a abrirse. Es alguien a quien tendrás que proteger en el futuro. Las palabras caen como piedras sobre la superficie de la determinación de Tsubaki. Y entonces llega la confesión más vulnerable del capítulo. Tsubaki, el niño entrenado para matar, dice en voz baja que no quiere seguir así. Que quiere ver a su madre. Que quiere reír con Choco Oni-san Pontia. Porque el trabajo que le asignaron torció su camino. Pero eso no significa que no pueda cambiar. No es tu culpa, le responde ella. Y esas palabras son las más poderosas de la noche. Alguien los descubrió. El sigilo ya no es una opción. Uju reacciona al instante. Manaka-san, ustedes sigan adelante. Él se queda a cubrir la retirada, enfrentando solo al hombre que se acerca por el corredor. Yo me haré cargo de él, y luego iré. Cada segundo que gana es un paso que los demás pueden dar hacia su objetivo. Uju se transforma. El hombre de los lentes fríos y el semblante calculador desaparece. Y en su lugar aparece alguien que parece sacado de otro mundo. Más calmado, más peligroso. Yo soy el más fuerte de la familia roja en el clan de los 4 colores, dice sosteniendo sus gafas como si fueran un trofeo. El próximo líder. El guardia no sabe ante quién está parado. Choco y Tsubaki avanzan. El grupo se divide con precisión quirúrgica. Pero adentro de la mansión, el tío abuelo ya siente que algo está mal. Un ruido extraño lo pone alerta y su mirada endurece. El viejo zorro ha sobrevivido demasiado tiempo como para ignorar esa clase de señales. El encuentro cara a cara que todos temían finalmente ocurre. El tío abuelo y Tsubaki se miran por primera vez en esta noche de quiebre. ¿Por qué viniste? La pregunta del anciano no es solo logística. Es el peso de años de sometimiento resumido en 4 palabras. Ponte. Y Tsubaki, temblando por dentro, da un paso hacia adelante. Choco no se calla. Con una determinación que sacude hasta el anciano, le lanza la verdad en la cara. ¿Cómo se atreve a retener como rehén a la madre de Tsubaki? Las palabras explotan en el ambiente con la fuerza de una acusación largamente acumulada. El tío abuelo responde con desprecio y órdenes, pero esta vez, nadie en ese cuarto está dispuesto a obedecer. El anciano cree que todavía tiene el control. Le dice a Tsubaki que vaya y complete su trabajo como siempre, que mate a la hija de Manaka. Pero lo que obtiene es silencio. Un silencio pesado, roto solo por los puntos suspensivos de alguien que está al borde de una decisión irreversible. El buen chico que el tío abuelo moldeó ya no existe. Choco toma la mano de Tsubaki. Di. No con fuerza,
sino con la ternura de alguien que quiere decir, no estás solo. Y entonces lo mira y le dice lo que nadie le había dicho jamás con esa convicción. Ten fe en nosotros. 3 palabras que valen más que cualquier orden, cualquier misión, cualquier amenaza. Punto. Algo se rompe dentro del tío abuelo. Las lágrimas surgen de un lugar que quizás él mismo había olvidado que existía. No quiero seguir así. Quiero cambiar, murmura. Y Tsubaki, con los ojos brillantes, confiesa lo que lleva años callando. Quiere ver a su madre, quiere reír, quiere vivir de otra manera. La grieta en el muro de la familia negra se abre desde adentro. Y entonces Tsubaki lo grita con todo lo que tiene. Con la voz quebrada pero firme, con lágrimas que no logra contener, con la rabia de años aplastados bajo órdenes crueles, no voy a escuchar tus órdenes nunca más. Es el grito de un niño que finalmente decide dejar de ser una herramienta. Es el grito de alguien que elige vivir. El tío abuelo grita pidiendo refuerzos, desesperado, intentando recuperar el control que se le escapa entre los dedos. Pero Choco no se mueve. Lo mira con una calma que intimida más que cualquier amenaza, como si ya supiera cómo termina esta historia. «Estás llamando a...», comienza el anciano. Punto es. Y lo que viene después lo cambiará todo. Los refuerzos del tío abuelo llegan, pero son Suo-kun y Akane. A parecer muertos, reza el efecto de sonido que los presenta. Los guardias de la mansión yacen en el suelo, neutralizados. El anciano los mira sin comprender. ¿Ustedes muchachos son... de la familia roja? No. El cerco se cierra, y esta vez no hay salida. Suo lo deja en claro con esa calma elegante que no necesita elevar la voz. Están ahí para rescatar a alguien encarcelado sin razón justa, a la esposa del líder de la familia negra. Cada palabra es un golpe legal, político y moral que el anciano no puede rebatir. Y entonces, entre las sombras del corredor, aparece ella, la madre de Tsubaki. ¡Madre! La palabra estalla en el pecho de Tsubaki como una flecha que lleva años en vuelo. Y quien la rescató sonríe con esa ligereza característica. Shirogane ya la había curado del veneno que la inmovilizaba. Uju observa la escena con ojos que no saben muy bien qué hacer con tanta emoción. El tío abuelo aprieta los dientes. Ha perdido su as bajo la manga. El anciano intenta su último movimiento desesperado. Agarra a Choco y la amenaza con un cuchillo. No se muevan. El silencio que sigue es tenso como una cuerda a punto de romperse. Pero Su y Uju intercambian una mirada. Y Uju responde con una calma devastadora. Agarraste a la persona que no deberías tener como rehén. El viejo acaba de cometer el peor error de su vida. Tsubaki no lo piensa 2 veces. En un movimiento que su ojo apenas puede seguir, se lanza hacia adelante para interponerse entre Choco y el cuchillo. Para tocar a Choco, primero tendrás que pasar por mi mirada. El anciano es derribado. Choco está a salvo. ¿Qué? Y en ese instante, algo que siempre fue invisible entre ellos dos, se vuelve perfectamente visible. Tsubaki aprovecha el momento y hace su jugada más audaz. Exige que el anciano lo reconozca como el nuevo líder de la familia negra. La reacción del viejo es predecible, llena de desprecio y rabia, pero Tsubaki no retrocede. Tiene pruebas, tiene testigos, y tiene algo que el anciano nunca tuvo: personas que lo respaldan de verdad. La madre de Tsubaki da la palabra final. Con una serenidad que solo dan los años y el amor incondicional, mira a su hijo y dice simplemente: Tsubaki, haz lo que quieras. En ese momento, el muñeco gato cae al suelo repetidamente como signo de alarma. Algo acaba de activarse. La partida ha concluido, y el vencedor es claro. Tsubaki sostiene el documento. Sus ojos están tranquilos por primera vez en todo el capítulo. Punto de la boale. El ciego no empezó a ser aquí. Pero no vino a ocuparla, ella balance todo el capítulo. Entonces ya puedo matar a Ohisama sin ninguna interferencia. No es una amenaza irreflexiva.
Es la conclusión lógica de alguien que finalmente comprende que tiene el derecho, el poder y el respaldo para cerrar un capítulo oscuro de su vida. Y por fin, después de tanto tiempo, la escena que todos esperaban. Tsubaki y su madre se abrazan. Sin palabras que alcancen. Solo el calor de ese reencuentro que costó sangre, estrategia y valor de muchas personas para hacerse posible. El veneno fue suave, confirma Shirogan. Él ya la curó. Pero el antídoto completo aún no ha hecho efecto del todo. La madre de Tsubaki revela algo que nadie esperaba. El líder de la familia negra, el padre de Tsubaki, lleva tiempo postrado en cama. Y las dosis de veneno administradas por el anciano podrían ser la razón. Shirogan ya consiguió el veneno secreto de la familia negra para analizarlo. La victoria de esta noche abre una nueva batalla, más profunda y personal. El grupo se reúne afuera, y la madre mira a Choco con ojos llenos de gratitud. ¿Esa es Manaka-san? Porque fue gracias a ella, gracias al esfuerzo de todos, que esta misión fue posible. Choco lo niega con modestia, pero Tsubaki la contradice suavemente. No solo eso, dice. Y hay algo en su tono que va más allá del agradecimiento. La madre lo confiesa entre lágrimas contenidas. Sabía que obligaban a Tsubaki a trabajar, pero no podía detenerlo. Sabía que lo envenenarían si dejaba de ser útil. Cargó ese peso sola durante años. Y ahora, mirando a Choco, dice lo que más importa. Gracias a ti, Tsubaki fue capaz de resistirse a su tío abuelo. El origen de la fortaleza de Tsubaki siempre tuvo un nombre. La madre le revuelve el cabello a Tsubaki con ternura y observa. Sin darse cuenta, creció un montón. Y entonces Tsubaki, con esa torpeza adorable que no cuadra para nada con su imagen de ninja letal, señala a Choco y dice con toda la seriedad del mundo que si quiere una madre, él y Choco podrían convertirse en sus padres. El rubor que sigue es tan épico como cualquier batalla del capítulo. Pero la noche aún guarda un secreto sin resolver. Sou le pregunta a la madre algo que cambia el peso de la habitación. ¿El trabajo que la mantuvo como rehén tiene algo que ver con la reputación de la familia negra? Ella guarda silencio. Un silencio que dice más que cualquier respuesta. Los detalles definitivamente no se pueden revelar. Al menos, no todavía. El grupo se reúne por completo ante la madre de Tsubaki, y ella los mira a todos con una mezcla de asombro y gratitud profunda. Oye, pero realmente se los debo, chicos. Y Tsubaki, parado entre su madre y Choco, siente por primera vez en su vida algo que ningún entrenamiento ninja le enseñó a manejar. La calidez de pertenecer a algo. Y cuando parecía que todo había terminado, la última revelación sacude los cimientos. El cliente que encargó toda esta operación no es otro que Hashibe Tushiro, el sucesor de la familia Hashibe. El nombre impacta tanto a Tsubaki como a Choco al mismo tiempo. Porque Hashibe Tushiro no es un extraño. Es el enemigo común de Choco y Uhu. La guerra de las familias apenas acaba de comenzar. Fin del capítulo 6.